la base de una vacuna. Te inyectan un virus atenuado para que tu sistema inmunológico reaccione contra él y genere defensa. Eso supone que tienes que manipularlos. Para hacer una vacuna contra la rabia, por ejemplo, porque los laboratorios que fabrican fármacos para los animales tienen los mismos requerimientos que los de las personas, los mismos, exactamente los mismos, porque generalmente no los comemos, ¿no? Los cerdos, los patos, los pollos, los patos. Entonces, en la fabricación de una vacuna hay zonas de seguridad biológica. Esta es una zona de seguridad biológica, la que está a este lado de la pared, de nivel 3. Y si habéis visto alguna formación específica, ya sabéis que hay unos condicionantes muy importantes. Y además, se fabrica un fármaco inyectable. Por tanto, hay que cumplir la Agencia Española de Medicamento, normas de correcta fabricación, anexo 1, máxima restricción. La combinación no es fácil. Yo os apuesto cualquier cosa a que una empresa que ha hecho un laboratorio de seguridad biológica le pide que la seguridad biológica la aplique al anexo 1 de la CNP para fabricar fármacos y no funciona de esta forma. En el 99% de los casos. ¿Por qué? ¿Qué os han contado de las salas de seguridad biológica? Fundamentalmente, ¿qué os han contado? Que tiene que estar en presión negativa, ¿no? ¿Qué pasa cuando una sala está en presión negativa? Pues que hay infiltraciones, ¿no? Del exterior. Infiltraciones que son incontrolables. Salvo que la sala limpia sea perfecta, y eso no existe. Hay infiltraciones. Porque, claro, aquí no, luego lo vamos más adelante. Pero bueno, todas estas uniones están siliconadas y perfectamente cerradas. Pero ¿qué ocurre cuando la pones en depresión en la sala? Hay intersticios imperceptibles. Entonces hay una infiltración descontrolada hacia el interior. Eso es bueno desde el punto de vista de seguridad biológica. Pero ¿qué ocurre si estás fabricando un fármaco estéril? Que eso es contaminación. Porque el aire que entra a una zona de producción de fármacos estériles es un aire estéril, porque si no contaminamos, ¿no? Bueno, pues las salas que están en depresión generalmente tienen infiltraciones descontroladas de aire no estéril. Y eso es un problemón. Eso es un problemón. Por tanto, la solución a esos proyectos, ¿cómo se consigue? Pues con buenos oficiales de montaje. Bueno, un buen proyecto, pero con buenos oficiales de montaje. Es muy difícil que una sala de seguridad biológica que tenga que cumplir el anexo 1 de GNP, y eso son casi todos los laboratorios que fabrican vacunas, es muy difícil que a la primera funcione. Pero muy difícil. Hay que hacerlo, bueno, nosotros que nos hemos dado bastantes golpes que cuestan dinero, pues al final vas aplicando métodos de montaje, métodos de diseño que permitan acercar a la primera o al menos a la segunda. Porque el problema es muy grave. Estas son inversiones de muchísimo dinero. Este era un proyecto que era pequeñito porque era de I+D para fabricación de vacunas para humanos. Y estamos hablando de un proyecto de 1,2 millones de euros. Si un tío ha puesto 1,2 millones de euros y a la primera no funciona porque el auditor viene y dice no cumple. Y no cumple, ¿por qué? Porque la escritura no está blindada, por ejemplo. Porque, bueno, pues fijaros la importancia, ¿no? Es decir, el diseño, joder, la construcción. La ejecución del proyecto es vital. Nosotros hemos invertido en tener montadores especializados en ellos, si no lo consigo. Bueno, características arquitectónicas de los paneles. Habréis visto el tema de las esquinas redondeadas, pues muy interesante, radios de entre 40 y 50 milímetros, pues para que sean fácilmente limpiadas. Lo fundamental de las superficies redondeadas y enrasadas es que se puedan limpiar. Igualmente los cercos de las puertas, todos los perfiles de las puertas que se abren y cierran, pues lo ideal es que se puedan limpiar fácilmente. En el momento de abrir la puerta, pues el procedimiento de limpieza que van siempre limpiarlas. Todas las superficies, pues lisas y continuas, y que soporten agentes limpiadores. Este proyecto que os he comentado anteriormente, una de las cosas que tiene implementada es un sistema de desinfección de baja temperatura en automático. ¿Eso qué significa? Yo estoy fabricando un lote de vacunas, por tanto estoy manipulando agentes patógenos. Una vez que termino, lo normal es desinfectarlo, porque hay riesgo de que pueda haber una contaminación, digamos, de esos agentes patógenos, aunque estén atenuados, hay riesgo de que pueda haber una contaminación. Hay que desinfectarlo. Claro, para desinfectar hay varias soluciones. Temperatura, no es aplicable. Rayos gamma, tampoco en un tema de salas. Rayos ultravioleta, tampoco, difícilmente. Y hay soluciones químicas. El formaldehído era el desinfectante tradicional que se utilizaba para desinfectar Forbol, que ya no se usa porque es un producto cancerígeno. Ahora se utilizan soluciones de agua oxigenada, de peróxido
peróxido de hidrógeno. Por tanto, las superficies que están, esas paredes o los techos que tiene el laboratorio, tienen que soportar esos agentes químicos, y esto es muy importante. En el momento que se empezó a hablar de la desinfección por peróxido de hidrógeno, había muchas salas de seguridad biológica que estaban construidas. Entonces, la gente que vendía los equipos de desinfección, importadores de equipos, etc., bueno, esto funciona perfectamente. Bueno, resulta que el peróxido de hidrógeno ataca a las chapas lacadas y levantan la pintura. Y se generan unas ampollas. Vale, imaginaos el problema. Una sala terminada o prácticamente terminada, una sala joven, se le aplica peróxido de hidrógeno para desinfectar, desinfecta estupendamente, pero empiezan a salir unas ampollas a los 2 días y se destrozan los paneles. Bueno, pues eso pasa. Es importante tener previsión de que si una sala de estas características va a tener una desinfección química, que los materiales soporten esa desinfección química. Bueno, materiales para los suelos, las resinas epoxis es lo mejor. Fundamentalmente las resinas epoxis tienen una resistencia mecánica estupenda, no son porosas, acabados muy buenos, bueno, en general es la mejor solución. Láminas de compuestos de PVC son soluciones buenas también, y se utilizan habitualmente, pero nada más. Cerámicas, etcétera, fuera. Las paredes, paneles de resina fenólica, lo que es formica, ¿no? La marca comercial Formica conocéis, el material de Formica, ¿no? Pues placas de 3-4 milímetros, paneles de sándwich, paneles metálicos tacados para las paredes. Los techos normalmente se puede hacer con resina o chapa, con acabado superficial de resina o chapa, según el proyecto. ¿Cómo intentamos que una sala, como habéis visto antes en la foto, quede totalmente enrasada? ¿Cómo se solucionan las instalaciones de la carpintería de este tipo de proyectos? Pues fundamentalmente se solucionan porque los paneles tienen una unión a través de un hueso metálico por donde nosotros metemos las instalaciones eléctricas. Y ahí atacamos, digamos, a las tomas de corriente, etc. Todas las instalaciones las intentamos hacer las hacemos por el interior del panel y si no, por la parte externa, pero nunca en superficie, ¿de acuerdo? Y esa es en general la solución que se utiliza. Panel sándwich. Esto puede ser, en este caso es una lámina de resina fenólica y puede ser también de chapa de acero, lacao, 0,6 milímetros, 0,8, lacao con cinturas en función de la aplicación distintas. Estos son acabados de resina fenólica. La resina fenólica, una cosa buena es que se pueden elegir los colores. Hemos hecho proyectos para, digamos, con un toque también en colaboración con un arquitecto. Pues, oye, pues quiero hacer salas de unos tonos. Bueno, pues la resina fenólica permite jugar con los colores muy bien. El tema de la clasificación al fuego. Reconozco que no soy un experto en la reacción al fuego de los materiales, pero bueno, en términos generales se pueden conseguir niveles de comportamiento del fuego muy buenos, ¿no? Y se hace fundamentalmente jugando con la superficie del panel, con las chapas latadas, con las resinas fenólicas y sobre todo con el aislamiento interior. Yendo a materiales como lana de roca, se consigue un comportamiento del fuego muy bueno y existe otros acabados interiores como el PIR o, digamos, poliuretanos o superficies de aluminio, como podéis ver aquí. Este, por ejemplo, es el poliestireno que habitualmente se monta en paneles, vamos a decir, de la gama más económica, y también hay paneles, como os decía, de aluminio, tienen interior de aluminio. Sobre todo se utilizan mucho para temas de microelectrónica porque son paneles conductivos, entonces todas las estaciones se ponen a tierra. Este es el ejemplo de lana de roca, que tiene un comportamiento al fuego muy bueno. Y en definitiva, un poco las diferencias también son el peso del material, porque obviamente estos son paneles que se suelen construir modularmente de 1200 de ancho por 3 metros de altura. Pues un panel de poliuretano poliestireno pues tiene un peso razonable, pero cuando hablas de lanas de roca, pues el peso se multiplica, la densidad de la lana de roca pues será el triple, más o menos, de lo que puede tener el resto de materiales, y obviamente la manipulación pues es más dificultosa y bueno, pues eso repercute un poco más en el coste de montaje. Sin tener en cuenta casos en los que haya láminas de materiales especiales como el plomo para la radiocontención. En esos casos los paneles los hacemos de 300 milímetros. Porque si no son inmanejables.
Este es un poco un estudio que hicimos hace muchos años del comportamiento, la resistencia al impacto de estos materiales. ¿Qué es lo que ocurre con el panel de una sala limpia en términos generales? Bueno, lo primero que dura unos años y lo segundo es que en función del uso son paneles que se golpean, ¿no? Bueno, aquí damos un golpe en la pared, pues bueno, pues es un acabado de este tipo, pues bueno, se puede rasear, pintar y queda bien, pero si tienes un panel de chapa, pues no es tan evidente, ¿no? Y si tienes un panel de resina, tampoco. Aquí hicimos unos ensayos de impacto, yo no sé si está normalizado este ensayo o no, pero era un ensayo, creo que sí está normalizado, de impacto con una bola de acero sobre el material para ver, digamos, el nivel de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un estudio sobre chapa galvanizada, lacada de 0,6 milímetros, el sándwich de poliéster reforzado con fibras, es otro formato de panel, pero es un panel muy malo, porque tiene muy mala desde el punto de vista de comportamiento al fuego, es un panel que enseguida coge llama, pero sin embargo es un panel durísimo. Lo que es el cartón recubierto de PVC, que hay soluciones de salas limpias que se han hecho así, yo no las recomendaría nunca, pues imaginaros un pladur y encima se pega una lámina de PVC, ¿no? Un PVC continuo, pues eso podría cumplir los requisitos de una sala limpia, pero bueno, yo no creo que es lo mejor. Entonces, bueno, la resistencia al impacto es bastante mala. La melamina pues no tiene ningún daño en los lanzamientos, digamos, de esa bola de acero en 20 y 40 centímetros de altura. Ya tiene problemas a partir de medio metro. Y bueno, en definitiva deciros que el panel que más se monta, el que nosotros recomendamos, es el panel de resina fenólica, ¿no? Que tiene una resistencia de impacto muy grande. Si las placas del sándwich estamos hablando de 4 milímetros, estamos hablando de una resistencia de impacto pues que soltando una bola de 1 kilo a 1 metro prácticamente no se ve afectado. Eso significa que la vida útil del panel es buena. Y en la industria os aseguro que se dan muchos golpes a los paneles. Y al final hay salas que envejecen de una forma y salas que envejecen de otra. Bueno, esto es un poco, para que veáis un poco el formato de acabado de una ventana engrasada. El cristal queda perfectamente engrasada, se hace un serigrafía al cristal pues, para ocultar los marcos. Bueno, el acabado es muy estético. El perfil del suelo, el perfil vertical, la copa de la esquina, y luego el perfil de la puerta. Es un poco dejar todo perfectamente determinado. Nosotros, por ejemplo, tenemos, creo que hay más gente que lo tiene, pero nosotros desde hace muchos años tenemos los casquetes digamos, de la esquina viva, y, digamos, convexa o cóncava, ¿no? Bueno, pues estos. Bueno, al final, lo que supone tener los acabados redondeados con respecto a un acabado 90 grados, pues obviamente es una parte estética y otra parte de facilidad de limpieza, que es lo que se busca. Más ejemplos, bueno, los acabados, por ejemplo, del techo. Cómo se monta el techo de una sala limpia, hay varios formatos. Un formato para acabar el techo con un panel continuo, y este es un perfil de ala donde apoya el panel. Son montajes bastante rápidos, salvando el coste en tiempo, quiero decir, que tienen que montar las instalaciones. Porque una de las cosas que se hace en el primer momento al realizar una instalación de estas es las instalaciones del falso techo. El falso techo en una sala limpia es vital. Otro aspecto importante a tener en cuenta en los proyectos de arquitectura. ¿Cuánto falso techo se necesita en una sala limpia? 2 metros. Yo siempre digo 2 metros, y la respuesta que siempre es no hay, o imposible. ¿Por qué? Pues porque hay muchas instalaciones, y luego, si no hay espacio suficiente, las posibilidades de mantenimiento se reducen, porque al haber instalaciones en falso techo, en teoría hay que subir al falso techo a hacer mantenimiento. Si tú no puedes subir al falso techo a hacer mantenimiento, ¿por dónde lo haces? Por el interior de la sala. ¿Eso qué supone? Pues levantar el techo, poner un registro. ¿Y eso qué supone? Contaminar la sala. Entonces, bueno, es una serie de programas concatenados. El no tener un alzado suficientemente bien calculado es un problema, a nivel de altura sobre la forjado. En general, bajo el punto de vista, la altura ideal para hacer una sala de este tipo es tener del orden de 4,5 metros, 5 metros disponibles. Para una sala de 2,80 a 3 metros, tener espacio suficiente incluso para poner alguna máquina, dependiendo del edificio. Pero tener medio metro para hacer una sala limpia, la zona técnica, bueno, nosotros hemos hecho vidrierías, pero no por gusto, sino por necesidad, ¿no? Un cliente que no tiene otra cosa, pues hay soluciones de ingeniería para casi todo, pero a veces el coste y el coste que puede tener luego el mantenimiento, pues es alto. Bueno,
la superficie, o sea, la perfilería superpuesta deja intersticios, como comentábamos, ¿no? Obviamente, la cuestión es que estos intersticios los resolvamos adecuadamente, fundamentalmente utilizando siliconas de cierre fungicidas. Y nunca conseguiremos el 100% de estanquidad, pero por lo menos podremos tener unos niveles de, digamos, de contención buenos. Hay diferentes soluciones. Nosotros los perfiles que diseñamos tienen detalles como este, y es que el perfil al llegar al suelo tiene 1 milímetro de distancia con el suelo, y eso no es baladí, no es por nada, más que para permitir que la silicona penetre. Hay muchísimas instalaciones en que las escocias estas del suelo van prácticamente hasta el suelo y se le echa un cordoncito de silicona que a las 2 semanas de haber limpiado, etcétera, se levanta y desaparece. Si nosotros dejamos aquí este milímetro, pues una de las cosas que permitimos es que la silicona penetre y dure instalada, ¿vale? No se lo digáis a mi competencia. Bueno, estos son pequeños detalles del acabado de los paneles contra el suelo. Una cosa que es muy curiosa cuando se fabrica, cuando se construyen salas con estos paneles modulares, es que las irregularidades, la falta de planimetría del suelo, genera luego dificultades, ¿no? Obviamente, si tenemos unos paneles perfectamente escuadrados, si el suelo no está bien liso, pues lo que genera es que las uniones entre los paneles son diferentes a diferentes alturas, ¿no? Parece evidente. Bueno, pues eso hay que intentar evitarlo. ¿Cómo se evita? Con un perfil regulable, que es este que veis aquí. Nosotros lo primero que hacemos al montar el panel es montar un rastrel en el suelo. Ese rastrel, lo que se hace con este doble perfil es ajustar la altura de la zona de colocación de panel para que esté en perfecta horizontalidad, y que todos los paneles que están concatenados tengan siempre la misma horizontalidad, porque si no, como os digo, las uniones de los paneles serían de diferente anchura y estéticamente es muy feo. Bueno, y microbiológicamente también, porque aunque lo llenen de silicona, pues es obvio que no está bien. Entonces, como formatos de acabado, una opción muy interesante es subir hasta aquí arriba la resina epoxi. Otra opción es pintar con pintura epoxi sobre un perfil base. Otra opción es subir el PVC del suelo hasta aquí. Y la otra opción, pues bueno, pues el perfil de aluminio directamente sobre el perfil de nivelador. Este es el acabado, por ejemplo, de la resina. Esto es un trabajo muy manual. Esto no creéis que hay ningún perfil que sea así, nada por el estilo. Ese es el aplicador de la resina, que en función de lo bueno que sea, lo deja así o lo deja peor. Pero la resina es un material muy bueno para los suelos, pero tiene una dependencia tremenda del aplicador. Tremenda. Bueno, estas son otras soluciones de esquina, bastante más complejas y caras, que se utilizan muy poquito, y es que en vez de tener la unión del panel y luego una escocia, como veíamos aquí atrás, aquí vemos la unión de un panel con el otro y luego la escocia. Esta solución es una solución, desde ese punto de vista mejor, pero claro, en la base de gastar dinero en un perfil que es muy caro, y no es habitual que esto se... Esto es lo recomendable pues, para un quirófano, una sala de seguridad biológica, etc., porque se minimiza muchísimo, pues, digamos, los intersticios, pero bueno, que sepáis que existe y en un momento dado se podría especificar o se podría montar. Luego hay un tema aquí muy interesante que nosotros hacemos para pues, clientes que nos lo piden o que lo entienden necesario, y es aplicar unas sales de plata en las superficies de los aluminios anodizados. Esto supone que estas sales de plata reducen enormemente el crecimiento microbiológico, dicen de cerca del 99%. Entonces, bueno, son aplicaciones interesantes para entornos asépticos que lo requieran, simplemente un recubrimiento de sales de plata. Las puertas siempre trabajamos puertas totalmente enrasadas. Aquí veis el ejemplo del panel de la pared. Este es el perfil del marco de la puerta. Esta es la propia hoja de la puerta. Esta pues, es una mirilla de la puerta, la otra parte de la puerta, y el panel siguiente. En principio, superficies enrasadas que invitan a limpiar. Bueno, esto es, por ejemplo, los acabados de los suelos que comentaba antes, el zócalo continuo nivelador, ¿no? Estás en la solera de la obra, nada más empezar, y como todos los que no están en obra sabemos, la planimetría no es perfecta. A la hora de tratar de quitar desniveles, utilizamos ese doble perfil para nivelar perfectamente digamos, la base de colocación del panel.
Otra opción que se utiliza es dentro del panel meter instalaciones como tuberías, canalizaciones de cualquier tipo. Antes veíais un hueso pequeñito para los cables, se puede hacer un vaso técnico pues, para otras canalizaciones, digamos, de más tamaño. Este es el ejemplo de las ventanas. Este es el vidrio de la ventana, que viene perfectamente enrasado con, bueno, este es el marco y el panel. Una cosa fundamental para poder hacer esta construcción modular de forma solvente es que las uniones de los paneles tengan un hueco, es decir, que no estén unidos a testa los paneles. Si los paneles están unidos uno contra otro, el problema que hay es que no puedes siliconarlos, porque volvemos al problema de las cosas, no puedes hacer penetrar la silicona en el interior de la unión. El fresado que hacemos al panel y el tamaño del hueso de aluminio, que son diseños que no están hechos por casualidad, sino precisamente para que aquí queden aproximadamente 3 milímetros. Entre todos los paneles pretendemos que queden siempre 3 milímetros de distancia. ¿Para qué? Pues para poder meter la silicona, que son siliconas, como os decía antes, fungicidas, que evitan el crecimiento microbiológico y garantizan, digamos, esa estabilidad, ¿no? Bueno, estos son detalles de acabados y defensas que, bueno, esto es muy habitual pues, para evitar destrozar los paneles, pues, con carros de transporte, etc. Las luminarias enrasadas, pues muy importante. El tema, por ejemplo, de una cosa tan sencilla como cambiar un tubo fluorescente, ¿no? Que se funden en un laboratorio, pues bueno, hay varias opciones. Si estaríamos en el laboratorio ideal con 5 metros de sobrera forzada y por encima del falso techo transitable, que es lo que se suele hacer en este tipo de casos, el operario de mantenimiento idealmente vendría por arriba, soltaría la luminaria, cambiaría el tubo y la volvería a colocar, sin tocar la parte inferior y sin tocar el interior de la sala, que es muy importante, para hacer una idea. Si nosotros rompemos la estabilidad de una sala estéril, hay que limpiar y hay que desinfectar, del orden de 4 a 6 horas. Obviamente, si por eso se funda un tubo, pues no puedo entrar a la sala rompiendo la estabilidad de una forma tan innecesaria. Pero se da, por supuesto. Hay que intentar no romper la estabilidad de las salas estériles, de las salas limpias. Ahora, por no decir que se esté trabajando y no se puede parar, y entonces, bueno, intentar acceder siempre por la parte superior. Este es un ejemplo de un espacio de zona técnica en un laboratorio expresamente hecho para producción de fármacos. Ya veis un poco toda esta altura de ubicación de instalaciones, unidades de tratamiento de aire, etc., aproximadamente de 3 metros de altura, y esta es la zona de tránsito de conductos e instalaciones auxiliares. Todos estos cables que veis por aquí son, en términos generales, soportes de estructuras auxiliares, de conductos de aire y de bandejas eléctricas, etc. Siempre entornos muy generosos para equipos técnicos e instalaciones técnicas. Esto es un falso techo transitable de un laboratorio en el que veis que ahí, está muy ordenadito, está iluminado, está más iluminado igual que, tremendamente iluminado, para poder hacer mantenimiento. Aquí hay sondas, detectores de humo en la zona superior, hay tránsito estos son conductos de aire, como veis, estos son difusores con filtros. Bueno, este es un falso techo correcto, tendrá aproximadamente, unos 70 o así, pero se puede transitar adecuadamente. Este es otro ejemplo. Como veis, es una construcción de nave industrial similar, pero bueno, pensar siempre en estos espacios, ¿no? Son espacios ideales. Esta es una fase de montaje, estos son unos perfiles que son diseñados por nosotros expresamente para paneles continuos que tienen una gran resistencia mecánica. Una de las cosas que hemos hecho nosotros, entre otras, en desarrollar soluciones para este tipo de salas, es una luminaria estanca por la parte inferior y pisable por la parte superior. Pisable, ¿qué quiere decir? Si tienes una zona transitable, una luminaria en general es un punto crítico. Un punto crítico es que venga un paisano, pisa allí y se quede abajo. Porque eso pasa, la luminaria no está preparada teóricamente para aguantar el peso de una persona. Pues nosotros, claro, no tiene ninguna ciencia. Tiene la necesidad de haber metido una pata en una luminaria para que, oye, vamos a hacer algo para que eso no suceda. Y no existía en el mercado. Entonces es una luminaria que la veis aquí. Está sin montar, está desmontada, pero lo que tiene es una lámina de 2 milímetros de chapa de acero que se coloca enrasada sobre el falso techo y automáticamente no se trata de que la gente pise necesariamente, pero si pisa no se ve.
Bueno, los filtros y la iluminación en la sala, hemos visto muchos ejemplos, una sala de secundario de un laboratorio farmacéutico, otros acabados, pues por ejemplo una BIE hecha perfectamente entrasada también con la sala. Temas de vestuarios, pues bueno, pues también todo tiene un punto de fácilmente limpiable, etc., ¿no? Lógicamente esta no es una zona de proceso, no es una zona clasificada, este es un vestuario de primer cambio, pero se trata de hacer un vestuario que indique a su limpieza. Estos ya son vestuarios para acceder a zonas clasificadas. Conocéis un poco el concepto del blanco de paso, ¿no? Os lo han explicado. Bueno, ¿esto para qué es? Lo primero, porque si vas a entrar a un sitio, coño, aquí no puede pasar inmediatamente, ¿no? Es un primer freno psicológico. Aquí de lo que se trata es que es una zona donde vas a poner una bata, unas calzas y un gorro, porque vas a entrar en una zona clasificada. Entonces, una de las cosas que se hace es montar un banco GNP, que es esto. Claro, luego viene la gente de accesibilidad. Vosotros hacéis estudios de accesibilidad y aquí no puede poner una silla de ruedas. Pues efectivamente, eso es un problema. Es otro de los ejemplos. Agencia de medicamentos, seguridad nuclear, accesibilidad. Pero bueno, para decir, mira, es que esto es un laboratorio en el que esto es una medida de contención de la contaminación, de facilitar el proceso de cambio de ropa, etc. Pocas veces nos ha pasado, pero hemos tenido casos en los que nos han mandado quitar un ropa. En cualquier caso de que una persona minusválida, por ejemplo, trabaje en un laboratorio de este tipo, pienso que obviamente no puede utilizar la silla que usa en la calle, porque está introduciendo un elemento tremendamente contaminado, imagino. Entonces no sería una opción viable que él deje la silla en el vestuario, se siente en el banco de paso, pasa las piernas y se sienta en una nueva silla. Sí. O algo así. Algo así, sí. Porque, por ejemplo, los baños para minusválidos sí que la persona tiene que cambiarse de la silla al inodoro. Yo llevo 15 años trabajando en este mundillo y nunca me ha pasado. Eso es lo primero. No. Evidentemente, de todo siempre lo que dices. Te voy a poner un ejemplo. Hay traspalés en las salas limpias que vienen del almacén y se cambian por un traspalé limpio que está en la zona limpia. Hay alguna diapositiva que lo veremos. En ese sentido, ¿no? Yo tengo un traspalé que lo muevo, es acero inoxidable, está desinfectado, está limpio y lo utilizo dentro de la sala limpia, que no va al almacén y vuelve. Pues en el caso de que supiera ese caso, que te insisto en que nunca me ha pasado, nunca lo he visto, pues obviamente habría que buscar una solución de estas. De todas formas, el mundo de las salas limpias es muy poco económico, muy poco económico. Por suerte, por desgracia, es así. Porque hay muchas trampas de entrada y salida, los sases de paso, ¿no? Las esclusas. Es complicado, los cambios de ropa. Si tú tienes un procedimiento en el que el operario tiene que cambiarse de ropa o ponerse un traje mono integral con un minusválido, es muy complicado. Desgraciadamente, pero es así. Entonces, si hubiera un caso, pues habría que estudiarlo. Mira, la GNP tiene muchos anexos, ¿no? La GNP cuando se redactó, pues la GNP, bueno, ahora va por el anexo 20. ¿Eso qué significa? Pues han ido creando la norma, ¿no? El anexo 1 fue el de la producción estéril, no sé de qué año se ha ido renovando, anexo 1. El anexo 20 de la GMP habla de un análisis de riesgos. La Agencia de Medicamento, un ente regulador de los más estrictos que pueda haber en la industria, en la medida que hay procesos cada vez más desconocidos para ellos, por ejemplo las terapias avanzadas que os decía antes, ¿no? Yo cojo una célula madre y la voy a convertir en una célula de la oreja y se la voy a aplicar a un paciente. La Agencia de Medicamento no tiene idea. Ahora sí se está formando, ¿no? Porque hay gente muy competente, pero van los investigadores por delante del regulador. Entonces, ya tengo esto que lo voy a implantar. Pues la agencia acojonada, no sé qué hacer. Bueno, regula, va al caso más estricto. Y se me ha ido, no sé por dónde iba. Te estaba diciendo. Joder, ¿será posible? O sea, estaba hablando del acceso a minusválidos, ¿no? Estaba hablando del acceso a minusválidos. De la análisis de riesgos. Entonces, la Agencia de Medicamentos, en la medida que hay casos que no son regulables, dice, haga usted un análisis de riesgos. ¿El análisis de riesgos qué es? Se puede intuir, ¿no? Si te pones a hacerlo, tienes que analizar primero los riesgos. Para los productos, para las personas. Luego, analizar posibles medidas, bueno, antes, primero los riesgos, luego las posibilidades que sucedan. Porque dices, joder, un riesgo para mí es que me quede un quisto en la cabeza. Digo, coño, pues lo pongo en casa. Pero si tú analizas las posibilidades de que suceda, dices, bueno, pues voy sin casco por la calle. ¿Me entiendes? O sea, primero el riesgo, luego las posibilidades de que suceda, la incidencia en el proceso, con el producto.
porque hay cosas que tienen mucho riesgo pero no inciden en el producto. ¿Entiendes? Y luego, mitigar esos riesgos o implementar soluciones de ingeniería o de procedimientos para que eso no suceda. ¿Con esto qué te quiero decir? Que si tú tienes un caso en que hay un usuario que es una persona que trabaja en el laboratorio, lo que habría que hacer es un análisis de riesgos, documentar el caso específico. Y si ese estudio es correcto y las medidas que se han tomado son correctas, como por ejemplo que se cambie la silla de ruedas, obviamente nadie va a decir nada, porque eso es muy sensato. ¿Me entiendes? Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta ese caso. O sea, es imposible que la regulación diga, porque creo que no tiene sentido, casos tan específicos como este. Porque yo, como te digo, en 15 años no he visto a nadie, ni usuario, que trabaje en un laboratorio. Por lo menos en las zonas clasificadas. En un laboratorio trabaja mucha gente, ¿no? Pero en las zonas clasificadas, pues de contención o de estériles, no. Pero bueno, ¿cómo resolverlo? Un análisis de riesgos. Me pasa esto y lo estudio así, lo analizo así y nadie te va a poner ninguna pega. Ahí tienes un análisis consistente, ¿no? O sea que en el caso de, por ejemplo, el código técnico de accesibilidad, todo eso, todo este tipo de zonas quedan un poco excluidas de la aplicación de esa normativa. Es una coincidencia que hay que defender. Es una coincidencia que hay que defender. Nosotros siempre creo que es un punto que intentamos resolver pues, con los arquitectos o los estudios de arquitectura con los que trabajamos, pero cuando entramos en una zona realmente crítica, intentamos hacer una burbuja amparada en el proceso, en la criticidad del proceso, porque si no, accesibilidad, efectivamente. Cualquiera que vea eso y ya nos ha pasado. No, ni las puertas, ni los pasillos. Y nos pasan las puertas y bueno, los baños son. ¿Me entiendes? Claro. Entonces usted le dice al regulador, pero es que aquí os estoy manipulando ébola. ¿Y sabe lo que es el ébola, caballero? Pues nada, algo que entra en contacto con la población y los mata ese factor. Entonces tenemos que investigarlo. Entonces, son casos en los que hay que aislarlos, ¿no? O sea, son procesos industriales. Mira, la regulación, por ejemplo, de instalaciones industriales hace una ventana, el Ministerio de Industria hace una ventana a justificar, haga usted lo que considere necesario para su proceso industrial. Por eso el RITE, por ejemplo, en el primer párrafo de la definición dice no aplicable a instalaciones industriales. ¿Por qué? Porque si yo tengo que montar un climatizador para calentar a 800 grados un proceso, pues ¿de qué me sirve la normativa de RITE que habla de climatizadores? No es aplicable porque yo no estoy haciendo una instalación para acondicionar personas. No estoy haciendo una sala para acondicionar personas. Estoy haciendo una sala para fabricar un fármaco, ¿me entiendes? O para investigar con un producto muy tóxico. Entonces quizás es mejor justificar que estoy haciendo una sala para permitir a la sociedad que investigue y que encima sea segura para no contaminar a la población, que meternos en accesibilidades que son baladís, ¿no? Pienso yo. Es el ejemplo que nos pasó en un hospital, en una sala de farmacia hospitalaria, donde nos dijeron que por la presión ahí no había... Bueno, pues igual tiene preparado estos plus, pero hay 50 millones de salas limpias en el mundo, de gente que está trabajando y no hay ningún estudio que diga que trabajar a 50 pascales es malo para la salud. Es inapreciable. Aquí pegas un portazo a la puerta, no sé si habéis notado alguna vez la asistencia de una puerta cuando abres o cierras, porque el movimiento de aire puedes hacer hasta 150 pascales perfectamente, de presión, ¿entiendes? O sea, 50 pascales es muchísimo. Las presiones que se ponen en una sala limpia son las suficientes para tener un flujo de aire constante de una zona u otra, para evitar las contaminaciones. Son presiones muy bajas. Bueno, por tanto, resumen. Análisis de riesgos con casos muy específicos. La Agencia de Medicamentos ya lo recoge como algo necesario en el anexo 20. Y en casos de accesibilidad habrá que justificar a nivel de proyecto. El proyectista, vosotros, o nosotros, o quien sea, tiene que justificar la aplicación de esa instalación para justificar la no accesibilidad a esa zona. Es redacción de proyecto. Y creo que nadie podrá poner, no habrá ninguna auditoría que te pueda poner pegas cuando el factor crítico de ese edificio, de esa instalación es, pues eso, un proceso industrial o un proceso pues, de investigación o lo que sea. Por tanto, justificar, ante todo. Bueno, lo que decía de los bancos, el banco general que fundamentalmente se hace, como te tienes que poner unas calzas, es para que te sientes sobre el banco, te pongas las calzas en la zona sucia, te gires el culo sobre el banco y pases al otro lado. Así de sencillo. Para ayudar a, primero, la barrera psicológica y luego para ayudar a calzarnos, ¿no? El vestuario siempre tiene una zona sucia y una zona limpia. Esta es la zona sucia y la otra es la zona limpia. Aquí llegas con la ropa del acceso anterior, aquí te cambias y ya pasas a la zona limpia al otro lado. Por aquí ya accedes a la zona de más contención. Bueno, estas son zonas de instalaciones industriales, zonas de tránsito de producto, bueno, que salen con captaciones para las secas, etc. Aplicaciones muy específicas. Estas son líneas de secundario del sector farmacéutico, donde ya sale el producto protegido, blisters, etc., hacia las zonas de encajado,
Estas son zonas de secundario también, es un laboratorio que hicimos en Pamplona, en CIFA. Bueno, otras zonas técnicas, como veis, en la línea que os comentaba, de bastante altura en los falsos techos. Esta es una zona también técnica, como veis, pues de gran envergadura. Estos son prácticamente 2-3 metros de zona técnica. Os hablaba antes de una sala limpia de 500 metros cuadrados o salas grandes que se utilizan, por ejemplo, una instalación que hicimos para fabricar el film para tapar los yogures. Las tapas de aluminio de los yogures pues, se fabrican en una sala limpia pues, porque no puede haber ninguna partícula supuestamente que luego vaya el yogur y tú lo abras y te la encuentres ahí, aparte de la contención microbiológica, pues los aspectos. Y esta es una máquina que iba en el falso techo. Imaginaos el pepino. Son una máquina de 70.000, 80.000 metros cúbicos que mide aproximadamente 2,5 metros de altura. Y lógicamente pues es una instalación en el falso techo. Bueno, estos son ejemplos de control de las presiones. Las salas están presurizadas y hay unas cascadas de presiones desde las zonas más limpias hacia las zonas menos limpias, y el control de la presión de todas las salas y de las cascadas de presiones, pues nosotros lo hacemos, otras muchas empresas, montando las sondas de presión en un único cuadro y canalizando las tomas de presión hacia las salas. Esto te permite hacer las recalibraciones muy cómodas, porque otra de las soluciones es las sondas de presión ponerlas encima de la sala, en el falso techo, pero los falsos techos son en general pues, zonas menos cómodas para hacer este tipo de trabajos. Bueno, este es un ejemplo de un laboratorio, como decía antes, este es de fabricación de vacunas. Esta es una zona en presión negativa y es grado A. Grado A es flujo laminar. Son instalaciones complejas. Ese ejemplo parecía a lo que os enseñé antes. Bueno, pues este es el segundo bloque. Vamos bien, creo, ¿no? Pues, si tenéis alguna pregunta, un comentario. ¿Qué tal os lleváis? Sí. No, el tema normativo, ¿no? Porque es muy interesante hablar de este tema. Antes has quedado para hacer una pregunta. Sí, no, pero yo iba a decir lo mismo que ella, con la silla. Que no puedes entrar con la silla, como los zapatos, me encuentro con la silla de la calle y esta hace así, ¡pum! Me la paso al otro lado. Sí, bueno, eso es un limitante por minutos del proceso. Sí. Bueno, yo iba a decir que una de las grietas que me ha sorprendido lo que has hecho de las grietas, que en tan poco tiempo, en una fisura un poco profunda, puede aparecer toda esa cantidad de gérmenes, ¿no? Claro, cuando echamos, por ejemplo, un material rígido que tiene unas condiciones superficiales y de limpieza estupenda, como puede ser un epoxi, ¿no? Pero el epoxi se solidariza a una base de hormigón y es muy común que en las estructuras rígidas aparezcan fisuras. Sí. Es muy común. Dilataciones, etc. Claro, el hormigón, pues, sus movimientos diferenciales, automáticamente la rigidez del hormigón hace una fisura. Y en los epoxis, pues, es muy común las fisuras. Eso quiere decir que esa pequeña fisura es un foco de contaminación. Claro. ¿El epoxi, por ejemplo, se desaconseja? No, yo cuando hemos hablado de los suelos, uno de los mejores suelos que se encuentran en las salas limpias son los epoxis. Pero es muy susceptible. Sí, bueno, mira, una de las fórmulas de echar en las salas limpias, las resinas epoxis, es echar sala por sala. Por ejemplo. Y claro, esto no es una garantía de que no vaya a haber fisura, ¿no? Pero hay una diferencia entre, por ejemplo, yo tengo este edificio, de aquí a allí, imaginaos que es una sala limpia, y he hecho una lámina de resina epoxi de 3 milímetros y luego monto los paneles encima y acabo la instalación. ¿Qué podría ser? Grieta seguro. Grieta seguro, ¿por qué? Porque hay una continuidad y automáticamente las dilataciones del edificio las va a sentir directamente el epoxi. ¿Cómo hacemos las instalaciones nosotros? Por ese motivo, pero por otro más importante todavía, porque el acabado de la resina epoxi es un acabado muy lucido en general. Si no es granulado, es un acabado brillante, es muy estético, ¿no? Entonces, claro, echar la capa final del suelo y luego hacer la obra encima, imaginaros el desastre, ¿no? De rayaduras y deterioro. Entonces, lo que se hace es acabar todas las salas y cuando las salas están acabadas, se echa sala por sala la resina y luego se colocan las escocias al final del suelo. Por tanto, yo creo que ese es un factor
para que las dilataciones del edificio no afecten no afecten tanto. No afecten tanto, ¿no? Claro, si tienes una línea de dilatación en medio de la sala, obviamente se acabará apareciendo. ¿Se pueden hacer juntas de contracción en el epoxi en algunas situaciones? Pues no lo sé, yo me imagino que sí, porque una de las soluciones, por ejemplo, el PVC se monta termosellado, ¿no? Hay PVC de placa y PVC continuo, pero en las uniones del PVC de suelo, que es una solución válida, se hace una unión termosellada. No sé si lo habéis visto alguna vez. Sí, Es muy básico. De la misma forma, en el epoxi, yo no me consta haber hecho ninguna punta de dilatación en el epoxi, pero me imagino que se podría hacer en base a, en la zona que entendamos que puede haber problema, donde se haya detectado, hacer un corte y hacer un relleno con un material elástico, ¿no? Pero es muy común. Las salas suelen tener una superficie razonable en donde la longitud entre paredes no va más allá de los 5 metros, porque son salas pequeñas con las condiciones de climatización. Pero imagínate que nos encargan una sala que tiene una dimensión longitudinal en un extremo de 10 metros. Es que hay una fisura seguro. Sí. Bueno, a ver, hay caso. Que haya una fisura, que haya una grita, como hemos comentado, no es determinante. A ver, por ejemplo, las salas más grandes en general son para procesos menos críticos, ¿no? Obviamente, ¿no? Estamos hablando de que una sala limpia tiene un coste enorme de instalación y de mantenimiento. Si el proceso que queremos hacer es muy crítico, pues hay que intentar que la sala limpia se acote al máximo al tamaño del proceso. Con esto quiere decir que las salas más grandes que se hacen son salas teóricamente no muy estrictas microbiológicamente, porque las salas limpias más grandes que se hacen son para microelectrónica y son salas generalmente de mucha exigencia en cuanto a partículas, pero no son muy exigentes microbiológicamente. De hecho, las salas nosotros tenemos un par de proyectos grandes para fabricación de células fotovoltaicas en las que se monta un falso suelo. Y, joder, tengo tantas presentaciones, yo no me acuerdo cuál es. Pero luego lo veremos, si digamos, se monta un falso suelo para que el aire entre por arriba y salga por el suelo, porque hay mucho requerimiento de partículas. O sea, la sala limpia óptima es la que impulsa por el 100% del techo y retorna por el 100% del suelo, ¿no? Esas cafeteras que hay que tienen un filtro que se empuja así, no se habéis visto, que está todo el café en suspensión, le pasamos el filtro, ese es el efecto pistón de una sala limpia teóricamente. Por eso una sala limpia, el aire entra por arriba y retorna por abajo. ¿Por abajo por dónde? Pues idealmente por el suelo, que técnicamente muchas veces no es ni necesario ni posible. Se retorna por unas rejillas que van en el suelo, ¿no? Idealmente, en casos de microelectrónica, que son las salas más restrictivas en cuanto al número de partículas de suspensión, se retorna por el suelo, en un falso suelo. Claro, con esto Miguel te quiere decir que el falso suelo, imagínate las cantidades de fisuras que tiene, porque es un falso suelo desmontable. Tienen cientos de fisuras, pero sin embargo microbiológicamente no es un requisito el que haya control microbiológico. Sin embargo, podemos tener una zona estéril, un quirófano, o podemos tener una sala de fabricación de fármacos estériles en las que las fisuras son críticas. Y efectivamente, si aparece una fisura por alguna condicionante de edificio, pues habrá que resolverlo. No me consta haber tenido problemas graves por eso. No me consta. Y si ha habido alguna vez, pues supongo que se habrá resuelto ya, digamos, en explotación del edificio, igual por eso yo no me he enterado, pero vamos que... Bueno, pues si... Una cosa, cuando tenemos que meter una máquina, una super máquina como esta que hemos visto, comentado de la legura y tal, sí. Al final cuando hablamos de falso techo, quizás hay lo que hay que meter en un forjado de hormigón. Sí, ¿no? Y se van calando en los puntos. Exacto, sí. Que no podemos colgar todo, ciertas máquinas no se pueden colgar del... Exactamente, sí. A ver, yo digo falso techo, una zona técnica para instalaciones técnicas. Mira, en el mundo farmacéutico, cuando diseñamos una planta completa, más o menos decimos que tiene que haber tanta zona técnica, bueno, una máxima es tanta zona técnica como zonas clasificadas. La fácil es ponerla encima, un forjado técnico, perfecto. Pasa que es un forjado técnico, antes una de las fotos que veíamos, de toda la superficie del laboratorio era forjado técnico un 50%, y el resto era zona para instalaciones técnicas sin acceso, porque son conductos de aire que teóricamente pues, no necesitan intervención. En el caso ese se resolvió así. Pero un forjado técnico es muy interesante. O una estructura metálica, con Tramex, por ejemplo, que te da más versatilidad a la hora de hacer pasos de forjado. Pero por supuesto, un forjado técnico en principio es lo ideal para máquinas pesadas, y luego un forjado más ligero o una estructura metálica con Tramex o una chapa ladrimada o similar para el resto de zonas. Sí, por supuesto.
En los paneles, si se encargan ya con todas las aberturas que tienen que tener, ya se toma eléctrica o eso se hace in situ en obra. Se hace in situ en obra, sí. Aunque nosotros, en función de la ubicación del proyecto, sí que es cierto que a veces llevamos algunas instalaciones prehechas, ¿no? Me permites la expresión. Quiero decir que esta modelización de un plano en 3D hacemos habitualmente sobre todo para proyectos de exportación, en los que, digamos, resolver in situ es más difícil. Pero en términos generales, los agujeros, bueno, las ventanas vienen preinstaladas, es decir, se montan in situ, se monta el panel del antepecho, digamos, se monta la ventana y se monta el panel de la parte superior. Eso se hace in situ. Pero los agujeros, por ejemplo, para las tomas eléctricas que veíamos antes, se hacen con una corona in situ. En función del proyecto, si no hay ninguna modificación, se marcan, se hacen los agujeros y se meten los cables y se instalan. Los agujeros que se puedan hacer para un paso de proceso, pues también se hacen in situ. En general se cortan allí. Sierra circular, sierra caladora y un poco artesanía en carpintería. Sí. Se hace in situ la mayoría. Mira, aunque esto es un proyecto fase preliminar en la que sacan las mediciones del número de paneles verticales, puertas, ventanas, paneles de techo, pero claro, aquí por ejemplo si ves no hemos marcado los agujeros para poner las luminarias y para poner los difusores. Es muy difícil hacer, se podría hacer, pero hacer un cálculo, habría que numerar todos los paneles, habría que mandar, imagínate, ¿no? Es muy complicado. A ver, no hay tanto valor añadido aquí como para hacerlo. Entonces, eso se hace in situ, porque una vez que está montado el techo, o justo en el momento de montar el techo es cuando se hace el agujero. Porque luego hay otra cosa. Este es un techo continuo y este que veis aquí es un techo modular. Hay dos formatos constructivos del techo. El formato modular es las placas anchas que os conocéis, ¿no? Más o menos. Pues son unos perfiles donde nosotros lo que hacemos es con un perfil más robusto montamos placas de 1200 por 1200. Entonces, en el reticulado que se hace en ese 1200 por 1200 se va montando una luminaria, se va montando un difusor, etc. Pero si veis aquí, no sé si lo apreciáis, esto está reticulado. Eso te permite, por ejemplo, en algunas circunstancias, cuando el falso techo no es muy alto, hacer un registro por la parte de abajo para el interior del falso techo. Pues hay que hacer un mantenimiento o cualquier intervención. Pero bueno, se hace in situ, vamos, en el 95% de los casos. La imagen, muy importante, de los edificios y los laboratorios. Nosotros, intentando dar un poquito más de valor añadido a los proyectos cada vez, incluso estamos dando las opciones de trabajar los colores, incluso las serigrafías en los paneles de las salas de poder hacer un tránsito por el laboratorio, sabiendo que en el tránsito por un color estás en una clasificación, pasando a otro color estás en otra, por un poco la sensación de que estás en una zona de más o menos control, ¿no? de contaminación. Todo eso pues es posible. Pues bueno, si queréis hacemos el descanso. Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué parece? Sí, solo hacerlo hasta ahora. Vale, sí.